Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a 3 de abril, miércoles, y hoy toca ver Horizon Genomics, que ha dado la sorpresa desde hace 2 días. Bueno, pues como es habitual en esta empresa, todavía no hay absolutamente ninguna noticia. Telefónica, BBVA y Bankinter, como en los bancos, que hay que echarles un ojito, no paran de subir y subir, y ya sabéis mi opinión sobre el tipo de engaño. Y luego tenemos a Teleperformance, que nos lo pide nuestro amigo Gregorio, Río Tinto, que nos lo pide nuestro amigo Pocamili, y O'Reilly, que nos lo pide nuestro amigo Joaquín, los 3 miembros del canal con derecho a pedir lo que quieran. Además tengo planeado este fin de semana, vamos a ver los resultados de Faes Pharma y ACS por petición también de 2 miembros del canal. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, eres nuevo en el canal y te ha llegado pues un enlace o una recomendación de YouTube, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y si quieres agradecer el trabajo con un like, yo me doy por muy contento. Vamos a empezar ya con Horizon Genomics, donde no tenemos grandes noticias, no tenemos absolutamente ninguna información relevante, a excepción, bueno, pues de una recomendación donde le ven un potencial alcista del 200 no sé cuánto por ciento, es decir, puede duplicar por 2,5 el precio de la acción, porque lo ha dicho pues una señora analista. Pues muy bien, pues ese es el motivo, estupendo y maravilloso. Por flujo de caja, no puede ser porque está en una empresa con unos fundamentales escasísimos y muy pequeñitos y leves pérdidas, pero son pérdidas y por lo tanto cualquier ascenso es simplemente un poco ficticio, ¿vale? Que es lo que estamos viviendo ahora. En cuanto al flujo de caja en un futuro con planes, bueno, pues el analista lo que hizo fue pues ver lo que tiene entre manos, qué probabilidades tiene de éxito en cuanto a ese medicamento y el flujo de caja posible que podía generar. Entonces, claro, te salen unos números espectaculares. Pero al fin y al cabo eso es más bien una apuesta, ¿no? Estamos hablando de una empresa que no tiene una consolidación en los fundamentales y por lo tanto cualquier inversión a futuro pensando que puede salir bien un medicamento, en el momento que salga mal, pues puede ser una auténtica catástrofe. Hay que tenerlo siempre muy en claro esto. Yo desde mi punto de vista, yo siempre os he dicho que Horizon Genomics es una empresa para invertir poco dinero, siempre a unos precios claros que han ido bajando poquito a poco debido también a esta triangulación, ¿verdad? Esta cuña alcista que se está formando desde hace bastante tiempo. Permitidme que resete el gráfico para que se vea completamente, ¿verdad? Que se está formando. Y cualquier compra por debajo de los 2 euros, antiguamente por debajo de los 2 euros en toda esta zona de aquí, era una buena compra, con una salida, con un take profit bien ajustadito. Yo os lo mostré en varios vídeos, tengo un take profit en esta empresa que es algo así como casi logarítmico, donde no solo no sube muy rápido al principio, sino que luego va subiendo cada vez más despacio a medida que pasan las semanas, siempre ajustando el precio, pues oye, semana a semana, dependiendo de lo que vaya pasando, que no suele ser subidas de muchas semanas, normalmente suelen ser subidas de 2-3 días o como mucho 3-4 semanas. Luego también hay una capacidad de inversión a largo plazo. Lógicamente cualquier compra por debajo de los 2 euros, por debajo del euro 90, como ha sido el caso anterior, que incluso llegó a cotizar por debajo de un euro 60, como en este pico aquí, en lo peor de la pandemia, bueno, pues son precios muy buenos siempre y cuando nos queramos quedar a largo. Como dice la analista, bueno, pues podríamos esperar a largo unos cuantos años a ver si le da por atacar la zona de los 3,5 euros, 3,90 euros, 4 euros y poco, que también es una buena forma de inversión, pero siempre teniendo en cuenta qué nos conviene, si inversiones a corto plazo o a largo plazo. Desde mi punto de vista, este tipo de empresas, quizás, solo desde mi punto de vista, quizás nos conviene más en el corto plazo, porque siempre suelen dar oportunidades de entrada muy claras y luego, bueno, pues si se nos escapa el tren, bueno, pues mala suerte, ¿no? Pero si aprovechamos todas estas multitudes de entradas que ha dado con sus salidas, bueno, pues la inversión tampoco es tan mala. Ahora, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente por una recomendación de un analista que recomienda comprar porque está en un precio objetivo en 234% del precio actual, bueno, en este caso era de 1,80 € aproximadamente. Bueno, pues me parece muy bien, pero no hay nada más para donde sustentarse.
Todavía estamos muy lejos de recibir unas noticias muy muy positivas y en cualquier momento pueden salir noticias muy negativas y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y desde mi punto de vista, siempre voy a recomendar que en este tipo de empresas os toméis vuestras precauciones, tener un buen take profit a mano, ajustado a lo que cada uno espere de los beneficios y de la inversión, y siempre muy poquito dinero, porque como metas aquí mucho, puedes quedarte muy atrapado durante mucho tiempo, y eso no es recomendable para ningún tipo de inversión, ni siquiera para muy buenas empresas, ¿eh? Tened mucho cuidado. Telefónica, bueno, pues Telefónica ha tenido unos resultados, vamos a decir, buenos. No es que hayan sido unos resultados malos, pero bueno, tampoco podemos decir que son buenos, con unos ingresos que aumentaban un 1,6%, que en teoría iban a dar unos buenos beneficios, pero al final se nos queda casi 900 millones de pérdidas debido al acopio de dinero que tuvieron que hacer por un ERE, y otro problemilla que tienen con otra filial, con otra empresa, y bueno, pues al final sale una pérdida de casi 900 millones de euros. Aún así, la triangulación simétrica que estaban realizando, muy bonita, con un estrechamiento de medias, que no ha sido suficiente el tiempo, es una pena porque tenía que haberse estrechado un poquito más estas medias con el precio, bueno, pues ha roto al final por la parte superior y fijaros, ha vencido el 100% del impulso anterior y ahora va caminito del 138.2, a pesar de perder 900 millones. Recuerdo una vez más que bueno, han tenido que hacer acopio de ese dinero para protegerse del ERE, pero los resultados no han sido malos. Os recuerdo una vez más que me pasa con Solaria. Es una empresa extremadamente endeudada, muy endeudada. El camino que están tomando en cuanto a la deuda, lo podemos ver aquí, la evolución de la deuda estimada, vemos que ha ido bajando poquito a poco. Aún así, bajando poquito a poco, estamos muy por encima de los niveles óptimos de, bueno, pues de endeudamiento de una empresa normal. No, normal y corriente. Estamos hablando de una operadora como es Telefónica, pues comparable, no es comparable a Cellnex, ni mucho menos, no quiero comparar ninguna de las dos, pero sí, está en un sector donde la deuda es necesaria, pero tampoco puede estar tan descontrolada desde hace tantísimos años, porque hace unos cuantos años podíamos haberla comprado a 10 euros, por ejemplo, Telefónica, y ahora estamos luchando con los 4 euros. Es una vergüenza, ¿no? Y todo tiene que ver mucho con ese descontrol de la deuda, que lleva unos gastos enormes que merman muchísimo el beneficio real de esta empresa. Por lo tanto, es bastante probable que haya un throwback a los 3,97 euros aproximadamente, que es donde está el 100% del impulso alcista. Y luego a partir de aquí, porque esto de aquí no lo vamos a considerar un throwback, porque es justo el día que se rompió. Y bueno, luego a partir de aquí podría haber una subida hasta los 4,36 euros. No voy a ser yo quien os recomiende comprar Telefónica a estos precios, ni muchísimo menos. Como dije en los antiguos vídeos, ya veremos cómo van los fundamentales, pero si hay que meterse en Telefónica, lógicamente es en la zona de soporte, es decir, todos aquellos niveles del 50% de Fibonacci para abajo, es decir, estaríamos hablando de 3,45 euros, por supuesto descontando dividendos, 3,45 euros hasta los 3,33 euros, incluso los 3,20 euros son precios de compra bastante buenos para Telefónica. Lógicamente nos han alcanzado, excepto los 3,45 euros, pues a partir de aquí, si optamos por una triangulación simétrica, lógicamente hacer pequeñas entradas en el soporte de la triangulación simétrica, por ejemplo, en 3,55 euros, en 3,56 euros, bueno, pues toda esa zona de compra estaría muy bien, esperando que los resultados no hayan sido lo malo que podía haber sido. Sin embargo, ha rebotado muy bien. Oye, pues enhorabuena al que esté dentro de Telefónica, porque además tiene un dividendo bastante generoso, de unos 25 céntimos por acción. Supongo que lo subirán o lo mantendrán durante el año 2024. Y bueno, pues no está mal, estamos hablando de un 8% a 3 euros, sí, un 8% a 3,50 euros aproximadamente, 3,45 euros, 3,50 euros, lo cual no está mal. Pero también nos la jugábamos, es decir, comprar estos precios, 3,45 euros, 3,56 euros, estando justo en la parte inferior del soporte con los resultados tan cerquita, bueno, pues hay que ser uno muy valiente para realizar ese tipo de operaciones. Así que ha salido bien la jugada, pero podría haber salido bastante mal. Ahora sí que no es recomendable comprar Telefónica, aunque realice un throwback
a los 3,97 €, porque entonces sí que nos puede salir realmente mala jugada. Hay que tener paciencia y volver a esperar. Que quieras estar dentro de Telefónica por dividendos, lógicamente cuanto más barata compremos la acción, más dividendo te vas a llevar. Así que con Telefónica, en observación, exactamente igual que con los bancos. Vamos ahora con el BBVA, donde tuvo, ya sabéis, unos resultados magníficos y maravillosos, donde se sospecha que va a haber una bajada de tipos de interés que se supone para verano. Bueno, pues ya veremos si eso es verdad o es mentira. Y sin embargo, desde que salen esas noticias, ¿por qué suben los bancos de esta forma tan... Bueno, pues una subida tan radical? Porque fijaros la estructura de velas que tiene, ¿no? Aquí hasta aquí, toda esta subida, vemos como las velas se van apoyando en la media de 50, la de 20, incluso la de 100 y 200 sesiones. Se va apoyando la de 100, 100, 100, 100... Y de repente, desde que anuncian esta bajada de tipos de posible bajada de tipos de interés a partir de dentro de un par de meses seguramente, bueno, pues la subida ha sido estratosférica. De hecho, no llega ni a tocar la media de 20 sesiones. Si hacemos zoom aquí en esta zona, no llega ni a tocar la media de 20 sesiones. ¿Y eso qué significa? Demasiado interés. Es decir, están inflando el precio. Están inflando el precio. Si tú fueses mano fuerte y pudieses inflar el precio y animar a comprar a la gente, ¿te desharías de tu inversión en torno a los 9,25 €, pudiéndola dejar ahora casi en 11 €? Bueno, pues lógicamente no, ¿verdad? Vamos a inflar el valor del BBVA y después pues lo dejaremos caer. Lógicamente, si hay una bajada de tipos de interés, los bancos seguirán ganando dinero, pero seguirán ganando mucho menos. Y eso hará unas caídas tremendas, unas pasadas de frenada también tremendas. Y volvemos otra vez a empezar el juego de los bancos. Así que hay que tener mucho cuidado. Desde mi punto de vista, BBVA ahora mismo no está excesivamente caro, Ojo, no está excesivamente caro en cuanto a los fundamentales. Gracias a esos pedazos de fundamentales, pues estamos viendo un PER en TTM, es decir, en 12 meses, un PER de 8 frente, bueno, pues a un PER de 10,7, 29, 7,8, 5,7, 6,38, bueno, pues estamos en una franja baja dentro del PER normal para esta empresa. Incluso si descartamos este PER 29, seguiríamos estando en la franja baja del PER normal para esta empresa. Por lo tanto, ¿podría seguir subiendo? Sí, tiene pinta de que va a querer seguir subiendo porque todavía no ha mostrado muchas debilidades. Pero mucho ojo con las noticias porque van a ser duras. Y si son duras para los bancos, las caídas van a ser muy precipitadas. Bankinter le pasa exactamente lo mismo. No pudo, fijaros que ya ha entregado un dividendo y me ha modificado todos los Fibonaccis. Tengo que modificarlos yo también. Vamos a dejarlos ahí. Y por lo tanto, los gap, que ya no sirven para nada porque ya son todo lo pasado. Pero bueno, lo dejamos ahí como recordatorio. Donde, bueno, pues esta empresa le pasa exactamente igual que a BBVA. Han subido demasiado. Fijaros que en esta silla es muy descarado. El precio no se acerca ni siquiera a la media de 20 sesiones. No es que ya ni se acerque a apoyarse, es que ya directamente va paralela a la media de 20 sesiones. Y eso es un control totalmente descarado. Pero que muy descarado. ¿Señales de debilidad? Por ahora ninguna. No ha dado ninguna señal de debilidad. Pero nos está dando señales de que hay cierta manipulación. Están inflando el precio. Y por lo tanto yo no voy a recomendar nunca que compréis Bankinter a estos precios. Siempre os he recomendado cada vez que se apoye en la parte inferior de los canales alcistas. Una vez roto esta estructura aquí, acordaos que era por la quiebra de varios bancos extranjeros que nada tenía que ver con el Bankinter, y después de hacer este apoyo en la zona de los 6,36 €, con los dividendos descontados, lógicamente, bueno, pues hace un doble apoyo, se hunde por las malas noticias, intenta recuperar, cierra el gap antiguo en la zona de los 6,27 €, antiguo 6,36, y vuelve a atacar la zona de los máximos en 6,36 y no puede con ella y se vuelve a hundir. Eso es una muy mala noticia. Y además realiza pues 2 mínimos consecutivos. Pésima noticia. Y a partir de aquí, oye, que es bastante posible, nos estamos pensando en una bajada de tipos de interés. ¿Qué hace Bankinter? Se dispara. ¿Por qué? Inflada de precios. Nada más. Simplemente son manos fuertes que están colando todas las acciones que puedan a gente pues un poco despistada pensando que esto es una fiesta que va a durar durante muchos meses. Y en el momento en el que se anuncien bajadas de tipos de interés, incluso yo no descarto que el día que anuncien la bajada de tipos de interés haya una vela verde tremenda que luego corrija y deje una mecha terrible, indicando que ya la fiesta se ha terminado.
Posibles escenarios. El más probable es que en el primer anuncio de la bajada de tipos de interés, será muy paulatino y muy poquito a poco, hay una bajada de precio considerable, pero nada escandalosa, de los bancos y luego intentará recuperar. El problema va a ser cuando anuncien la segunda y la tercera bajada de tipos de interés, donde la quiebra de los bancos, perdona por la presión, la caída de la capitalización de los bancos va a ser muy muy potente. No quiero decir que sean malos bancos, no quiero decir que vayan a tener malos resultados, sino voy a decir que no van a tener los resultados que están teniendo por ahora, van a ser mucho peores. Y eso por lógica, bueno, pues no lo puede aguantar la capitalización, lo cual las caídas están casi aseguradas, muy aseguradas. Precios además, que fijaros de lo que estamos hablando, mirad de dónde venimos. Lógicamente todo esto se habrá desajustado por culpa de los dividendos. Fijaros de dónde venimos, qué estructura. Aquí tenemos unos tipos de interés altísimos, muy potentes, y fijaros hasta dónde nos podría llevar. Y ya no me voy a meter en los mínimos, pero estaríamos hablando de retroceder en torno a la zona de los 3 euros, 3 euros y medio. Ahora mismo sería una locura. Así que caminito va de la zona objetiva desde hace unos cuantos meses, que es 7,20 euros, 7,50 euros, y a partir de ahí es tierra de nadie. Mucho cuidado con los bancos. Vamos ahora con Teleperformance, que tengo aquí los fundamentales, me los he dejado abiertos. Una empresa que ha corregido un montón desde los máximos anteriores, estamos hablando de 392, creo que lo he puesto, permitidme que lo mire, sí, está en euros en el mercado francés. Y bueno, pues ha tenido malas noticias, estaba aquí con una divergencia que ya comentamos en su momento, un ataque a la media de 200 sesiones, un precio objetivo bastante bueno que ha perdido por malas noticias en su momento, dando una estructura bajista impecable, hay que tener mucho cuidado, y por ahora, bueno, pues no ha marcado un cambio de tendencia. Le estaba empezando a hacer la estructura aquí, con esa confirmación de ataque a la media de 200 sesiones, con este recorrido en V, con este alcanzar el precio objetivo óptimo de compra, pero al final malas noticias nos llevan pues una destrucción de toda la estructura. Y lo único que nos apoya es que estamos en una sobreventa de 13 puntos negativos en el MAC. Es lo único que nos puede hacer que se aguante un poquito el precio. Pero fijaros, desde aquel momento en el que tocaba aquellos mínimos en la zona del año 2000, final del 2022, donde marcábamos, bueno, pues este retroceso de Fibonacci, bueno, pues ahora mismo estamos muy cerquita de esos precios del 138.2 negativo del Fibonacci, que son aproximadamente 76 euros por acción. Pero por ahora no ha dado absolutamente ninguna figura de vuelta, con lo cual hay que tener mucho cuidado con Teleperformance. Ya veremos precios mejores para entrar. Quizás un punto de apoyo en esta zona de los 75-76 euros sí sería un buen punto de apoyo para una entrada con poco dinero, por ejemplo 3.000 euros, o incluso para empezar a promediar si tenemos entradas superiores. Lógicamente no es lo mismo entrar a 164 euros por acción que a 125, que lógicamente a 175. Si tenemos comprado Teleperformance en la zona de los entre 100 y 125 euros por acción, una pequeña compra en la zona de los 75 sería muy buen apoyo. Así que hay que tener ojo a visor con Teleperformance en esta zona, porque la verdad que los fundamentales, vamos a resetear el gráfico para poder verlos, no son malos. Estamos hablando de una empresa que capitaliza 5.700 millones de euros con un PER 8,8, prácticamente 9, que viene de tener unos PER en torno a 42 y 30 de PER, y luego ha ido bajando poquito a poco hasta un PER de 20, un PER 12, bueno, 13 en el 2023, y ahora en el 2024 tenemos un PER 8,82, una rentabilidad por dividendo del 4, que tampoco es ninguna maravilla. En cuanto a lo que ha pasado con la deuda, fijaros, la evolución de la deuda ha subido demasiado, mientras que el free cash flow y la caja se han permanecido prácticamente constantes. En cuanto a los informes financieros, vemos como hay un crecimiento lineal de los ingresos totales y unos márgenes que son, bueno, pues ligeramente pobres. No es que sean ninguna maravilla, pero bueno, son ligeramente pobres. En cuanto a al resultado neto, al beneficio neto, bueno, pues nos encontramos en la franja de los 600 millones. No tienen mucho que ver con respecto a los 640, 650 de hace un par de años, de 2022, pero bueno, nos mantenemos en la franja de 550, 650, que está bastante bien. Y encima hemos retrocedido muchísimo en el precio. Esperemos que recupere, que haga un tipo de figura
de vuelta para ver si podemos hacer un ataque por lo menos hasta los 164 euros, que es donde tenemos el 100% de retroceso de Fibonacci, y a partir de aquí si lo supera pues habría que ir luchando nivel con nivel. El siguiente estaría en 250 euros por acción, pero queda muchísimo tiempo para que se alcance ese precio. Primero tenemos que ir pasito a pasito confirmando la vuelta de tendencia. Vamos con Río Tinto. Parece ser que me he dejado todos los informes financieros abiertos. Aquí tenemos Río Tinto, que nos lo pide nuestro amigo Pocamili. Y bueno, pues el Río Tinto ha avanzado bastante desde los mínimos del 2020, donde estabilizaba el precio. Atacó en la zona del máximo allá por enero del 2023, que está en torno a 5.780 peniques de libra esterlina, y a partir de aquí pues ha ido atacando 61.8 y vuelta a atacar y vuelta a atacar. Bueno, aquí podemos sacar algo muy claro. Primero, viendo el gráfico, vemos que tiene una estructura impecable de mínimos y máximos crecientes hasta el último máximo. Ha sido pues una decepción no haber atacado por lo menos el 100% del impulso anterior, pero por ahora los mínimos, que es lo que a mí desde mi punto de vista me importa bastante, por ahora tiene una estructura impecable, algo que es bastante bueno a la vista. Es decir, estamos viendo que poquito a poco va subiendo los mínimos, aunque los máximos se han estancado. Parece ser que pues está haciendo una especie de banderín que puede ser de continuación alcista, posiblemente. Todavía queda bastante, seguramente se pueda definir terminado el verano del 2024, por septiembre, octubre, más o menos podría definirse la estructura en esa zona de ahí. Ojalá sea más bien una estructura de triangulación simétrica, pero queda mucho por definir. En cuanto a los fundamentales, si nos vamos a los fundamentales, tengo que resetear el gráfico, que siempre se me olvida. Vamos a ver, aquí los tenemos. Bueno, es una empresa que, como veis, se mantiene bastante constante en los ingresos, que ha tenido unos márgenes muy aceptables en el 2021 y mediados del 2022, y poco a poco esos márgenes se han ido decreciendo. De ahí vemos esa estructura de máximos que no es capaz de superar. En cuanto al beneficio neto, pues ya veis, casi 8.100 millones de peniques de libra esterlina, lo cual está muy bien. En cuanto a la deuda, es una empresa totalmente solvente, sin ningún tipo de problema financiero. Es decir, por este apartado no podemos tener una duda. En cuanto al dividendo, excesivamente generoso, ya empieza a salirse de la franja natural de máxima rentabilidad en cuanto a lo que nos entrega dividendo y la sostenibilidad de la empresa. Recuerda, hay que tener un poquito de cuidado con ese asunto. Siempre lo he dicho, un 60% de esfuerzo por una empresa, dependiendo de la cantidad de deuda que tenga, pues es un dividendo excesivamente generoso, y por lo tanto le está costando mucho a la empresa el poder pagarlo. Ya hemos visto muchos casos en los que pues la gente no me cree, y al final investigó y al final se dio cuenta que se estaba pagando mucho más de dividendo que lo que se generaba con el beneficio de algunas empresas, ¿no? Pues hay que tener cuidado, ese parámetro hay que siempre fijarse en él. En cuanto a la estructura que estamos viendo, pues ojalá se defina pronto, pero dicho esto, es muy difícil ver una estructura clara de continuación alcista. Es muy difícil, va a depender mucho de los fundamentales. Por ahora, el técnico es impecable, pero nos deja un mal sabor de boca. Es decir, estamos viendo una empresa que ingresa prácticamente lo mismo, que tiene unos ingresos que prácticamente se mantienen constante a lo largo de los semestres. Ya llevamos 7 parecidos, pero los márgenes están disminuyendo, es decir, le sacamos cada vez menos rentabilidad a la empresa. Por lo tanto, pasa un poquito como con Enagas. No es que Enagas vaya mal, sino simplemente pues que saca menos rendimiento al negocio y lleva muchos años subiendo y bajando y manteniéndonos en una zona muy clara. Si nosotros quitamos el ajuste por dividendo, permitidme que resete el gráfico para que se actualice correctamente. Ahí está. Bueno, pues vemos una estructura muy clara de lo que le está pasando a Río Tinto, porque a veces el ajuste por dividendo, pues nos lleva a error. Lo que estamos viendo es una estructura en la cual, sin tener en cuenta lo que se paga por dividendo, estamos viendo los precios del pasado. Lo que está claro es que cada vez que se acerca a los 4.520, vamos a dejarlo en 4.500 peniques o 4.600 peniques para redondear un precio óptimo de compra, cada vez que se acerca a ese precio es una compra clara. 4.600 peniques, compra clara. Y cada vez que supere la media de 200 sesiones, que fijaros que está en esta zona, que son 5.200 peniques, a partir de ahí ponéis un take profit, así que nos eche cuando quiera. Nos puede echar en 5.600 o en 5.800 peniques, o donde queráis, donde sea, pero que nos eche. ¿Por qué? Porque esto pues está dando unas oportunidades clarísimas
ya desde el 2020, final del 2020, donde la estructura pues nos lleva, pues oye, si estamos comprando 4.600 peniques y en todas las oportunidades nos echa en 5.700, pues nos estamos llevando un 25% en cada una de las operaciones, con lo cual prácticamente ahora, si hubiésemos seguido la misma estructura, prácticamente hubiésemos obtenido un 100% de beneficio, descontando incluso los gastos. Así que hay que tener muy claro lo que está pasando aquí en esta empresa. Estamos viendo una empresa donde los beneficios se mantienen congelados, los ingresos se mantienen congelados y el beneficio está decreciendo. Eso no quiere decir que sea mala empresa, que no lo es, pero lógicamente está realizando una estructura que en algún momento se tendrá que romper. Fijaros también que aparte de lo que es la estrategia de inversión, que puede fallar más o menos, podemos sacar más o menos rendimiento, también estamos viendo un estrechamiento de medias. Si os fijáis, estamos viendo como una especie de triangulación del precio de muy larga duración y una media de 200 sesiones que fluctúa como una sinusoidal, para aquellos que os guste la física o las matemáticas, donde vemos como la media de 200 sesiones cada vez se hace una ondulación más pequeñita, las siguientes medias la están acompañando y también se están estrechando y el precio también se está estrechando a su vez. Bueno, pues esto es un claro ejemplo de que en un futuro, permitidme que ponga el ajuste por dividendo, en un futuro no muy lejano, para ya 2025, mediados 2025, podría ser 2026, podría haber un movimiento muy potente. Y ese movimiento no está definido, si para arriba o para abajo, como hemos visto en muchas ocasiones. Por ejemplo, ayer en IAG, todo va a depender de los fundamentales. Si vemos un deterioro muy potente en los fundamentales, lo más probable es que sea una caída muy potente. ¿Y hasta dónde? Bueno, pues si vemos la estructura del precio, hemos crecido durante muchos años. Estamos hablando de una empresa que en el 2015 empezó a crecer, en final del 2015 empezó a crecer de forma lineal, bien merecida, pero que en el momento determinado ya está empezando a mostrar las primeras señales de debilidad. Fijaros que toda esta estructura aquí nos define, bueno, pues un mínimo decreciente y un estrechamiento, así que hay que tener mucho cuidado. Esto se da en situaciones en que los fundamentales pueden mejorar mucho, pero dudo que Río Tinto, viendo los 7 últimos semestres, presente unos resultados fundamentales tan espectaculares que nos haga volver otra vez a atacar el 138.2 y ir a por los 7.000 peniques de libra esterlina. Lo dudo mucho, pero bueno, todavía tenemos juego para jugar al juego ese que os definíamos, quitando el ajuste por dividendo. Bueno, y aquí tenemos a esta empresa, O'Reilly, que nos lo pide nuestro amigo Joaquín. Bueno, es una empresa en el Nasdaq que está batiendo récord tras récord, trimestre tras trimestre, y bueno, pues normal que tenga este movimiento alcista tan impecable, ¿verdad? Desde el ataque del 2020, por la culpa de la pandemia, podíamos definir este canal alcista. No es el mejor canal alcista que os podáis imaginar, ni muchísimo menos, pero hay que elegir entre máximos y mínimos, y hay muchas veces en los que, bueno, pues a veces tenemos que ir ajustando, quitando ciertos máximos, dejando otros mínimos y viendo cómo se ajusta lo mejor posible el precio a esa banda de resistencia y soporte. Y no pasa absolutamente nada porque se escape el precio en algunas ocasiones, tanto por arriba como por abajo. No pasa absolutamente nada. Vamos buscando donde hay mayor número de toques para ver qué es lo que está pasando. Es un canal muy bonito, ciertamente es muy empinado desde mi punto de vista, pero aquí lo más importante es que las medias, que ya hemos hablado en varias ocasiones, sobre todo en el pasado con Bank Inter, las medias acompañen al precio y no se salgan fuera del canal. Es algo muy interesante. Y esta empresa por ahora lo está cumpliendo bastante bien, tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Lo está cumpliendo bastante bien. Y eso que es muy difícil con un canal alcista tan impecable. Así que la estructura, que ayer también la comentábamos en el vídeo, sería algo así parecido a esto de aquí. Es decir, tendríamos una media de 200 sesiones que va acompañando paralela al canal, situada más o menos por debajo del 25% de la altura del canal, en este caso estaría prácticamente al 25%, una media de 100 sesiones por debajo del 50% y una media de 50 y de 20 que va acompañando las velas a lo largo del canal, que lógicamente no van a ser siempre precisas al precio, sino que se van moviendo entre el 75 y el 25% del canal alcista. Puede tener excursiones por la parte inferior, no pasa absolutamente nada mientras respete los fundamentales y vuelve otra vez todo a su cauce. Como veis, la estructura está siendo impecable. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues que ha tenido unos resultados
bastante bueno en cuanto a beneficio, aunque los ingresos han caído un pelín, un 0,79% de lo esperado. No es que haya sido malos resultados, sino que ha sido un pelín por debajo de lo esperado. Y bueno, pues ha tenido esta sorpresa positiva que ha sacado el precio fuera del canal. ¿Es una mala noticia? Sí, normalmente tengo, si habéis visto el vídeo sobre las probabilidades de abandonar un canal alcista, cada vez que el precio abandona el canal, tanto por la parte inferior como la parte superior, va cumpliendo unas probabilidades de retorno otra vez al canal. Cuanto más nos alejemos del precio del techo del canal, más probable es que vuelva otra vez a la parte interior. Por ahora, bueno, no ha habido ninguna ruptura así tremenda, pero sí es bastante probable que el precio vuelva otra vez al canal y continúe con la tendencia alcista. ¿Debilidades? Ninguna debilidad. No podemos decir que haya ciertas debilidades. No hay divergencias bajistas ni divergencias alcistas, son todo no hay divergencias, quiero decir, simplemente hay tendencia de continuación. No hay ninguna debilidad, no hay ningún cambio de volumen, no hay ninguna resistencia importante, no podemos trazar un Fibonacci porque no ha habido en ningún momento un retroceso que nos lleve al 61.8 de Fibonacci, por lo tanto es absurdo trazarlo. Y en cuanto a los fundamentales, vamos a resetear la página. Aquí los tenemos. Bueno, pues como veis, una empresa que ligeramente va subiendo la deuda, la caja es muy pequeña y el flujo el free cash flow, bueno, pues se mantiene más o menos dentro de una franja normal. Es una empresa extremadamente endeudada, como es el caso de muchísimas del Nasdaq, muy endeudada y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. En cuanto a los informes, vemos que tiene una pequeña progresión lineal en cuanto a el aumento de los ingresos, aunque no se cumple en todos los trimestres, y los márgenes no es que sea ninguna maravilla, pero por lo menos se mantienen constantes. Fijaros que el beneficio neto se sitúa en 2.350 millones de dólares y así lo ha cumplido por lo menos en bastantes trimestres anteriores, con lo cual estamos hablando de una empresa muy estable en beneficios y la verdad que está bastante bien. En cuanto al PER, fijaros que se mantiene constante en la zona de los 25, 19, 22, 25, 24 y ahora estamos en la zona de los 29, es decir, tenemos un PER para el 2024 superior a la media de los últimos 5 años. Durante estos 5 años hemos visto PER desde 25 hasta 19. Bueno, pues ahora estamos en torno a 29. Es decir, estamos a un precio excesivo. Por esa salida por la parte superior del canal alcista no es buena señal. Seguramente retrocederá y volvemos otra vez a la parte inferior del canal. ¿Hay alguna indicación que nos pueda hacer pensar que se ha terminado la fiesta? No, por ahora no. Es lo malo de esta empresa. No sabe uno cuándo acertar. Quizás si baja la parte inferior del canal alcista, incluso se pierde ligeramente y se compra, estamos hablando de un mal precio de compra porque a partir de aquí pues viene un deterioro de la estructura. Lo que está claro es que cuando no hay una estructura alcista en forma de escalera, con sus retrocesos de Fibonacci, hay que tener mucho cuidado. Y más cuando tenemos el PER por encima de la media. Hay que tener mucho cuidado. Quizás es mejor dejar escapar estos trenes. No vaya a ser que nos coja con el pie cambiado. Me pasa lo mismo que con Inditex. Yo no sé a qué no. Hay gente que lo interpreta y piensa que estoy diciendo que Inditex es mala empresa. Y siempre lo digo en mis vídeos, cada vez que la traigo. Es una empresa maravillosa. Y hay muchas empresas que deberían fijarse, por ejemplo, en la logística de Inditex. Y está muy bien llevada. Lo que pasa es que no es lo mismo comprar Inditex a 24 euros, a 22, a 20 y a 18 que lo hemos visto, que comprarla a 46. Porque sí, trimestre a trimestre va generando cada vez más beneficio. Pero es cierto que en algún momento tendrá que retroceder. Y no es lo mismo comprar a 25 que comprar a 46. Pues con esta empresa me pasa exactamente lo mismo. ¿Cuándo es buen momento de compra? Bueno, pues a toro pasado somos todos muy valientes. Ahora que ha subido de esta forma tan tremenda, fijaros que estamos hablando de poder haberla comprado a 300 dólares, por ejemplo, por redondear el precio a 300 dólares, o a 400, o a 600 dólares, y ahora nos encontramos a 1140. Y el PER tampoco es ninguna locura. Hay que tener mucho cuidado. Podría continuar con una tendencia alcista, pero en algún momento tendrá que retroceder. Y ese sí que será un buen momento de compra mientras no pierda los fundamentales. Por ahora, si estamos dentro, por ejemplo, a 800 dólares, por decir alguna barbaridad, es momento de mantener la posición y esperar a ver qué es lo que hace en un futuro. Si estamos fuera, yo no entraría. Y si tuviese que entrar,
pues porque me da por ahí, porque quiero entrar en esta empresa, porque quiero estar dentro, me esperaría una corrección a la parte inferior del canal. Por ejemplo, vamos a poner una fecha óptima, ¿no? Junio, al principio de junio de este año, que se encuentra en torno a los $975, eso sería un punto de entrada. Y yo entraría con poco dinero, porque siempre puede haber un retroceso hasta el 61.8 de Fibonacci, que es una caída muy potente. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Son las tres últimas, han sido por petición de miembros del canal, y mañana traeremos a IAG a ver cómo va, si sigue con la remontada de precios, y a ver qué es lo que le está pasando otra vez a Solaria, que es bastante preocupante. Así que pasad buena tarde, un saludo a todos y chao.